Bueno, la definición que vamos a tomar ahora es la de Elisa Spakovsky. Esta colección de novedades educativas va a tener distintos autores y va a tomar distintas cuestiones en relación a la educación. Y nosotros vamos a tomar este texto dentro de la colección que se llama Evaluar desde el comienzo, los aprendizajes, las propuestas, la institución. Es del año 2004 y vamos a trabajar varios autores de esta colección, puntualmente de este texto. El capítulo de Elisa Spakovsky se llama La problemática de la evaluación en el nivel inicial, un campo en constante revisión. Esta última parte, que ella lo toma como un subtítulo, yo considero que es la más importante porque nos está hablando de que el campo educativo tiene dentro un campo especial que es el campo de la evaluación. Y esta cuestión de inconstante revisión nos da la pauta de que no es algo acabado, sino que es algo que está en proceso también. Elisa Spakovsky toma la evaluación desde distintos aspectos y lo va haciendo un desarrollo que hay algunas cuestiones que nosotros ya las estuvimos viendo y hay otras que no. Habla de las representaciones sociales, habla de las variables contextuales, la relación con las tradiciones y las tendencias pedagógicas, el trasfondo paradigmático y la relación con la concepción de infancia. Vamos a ver en esta diapositiva la evaluación y las representaciones sociales. Un poco esto se relaciona con lo que vimos en las autoras anteriores. Esta cuestión de que los padres no tenían la misma concepción de evaluación con respecto a los docentes y a los estudiantes. Esas son esas representaciones sociales. ¿Qué significa la evaluación para un entorno social y qué significa la evaluación para ese estudiante, que es diferente a lo que significa, tal vez no, para ese docente? Tal vez entre alumno y docente comparten una representación social que no es la misma de la sociedad, de los padres, de ese entorno. La autora dirá que son sistemas de representaciones inconscientes que orientan y organizan la conducta de los sujetos. Por eso hablábamos en la definición anterior, con las autoras anteriores, que esos padres reclaman, demandan, por ejemplo, una nota, y el docente se pasa todo un año explicando que la evaluación no es simplemente una nota, que los alumnos no tienen que estar peleando por una nota, sino por un aprendizaje, y los padres van y te reclaman una nota. Son esas representaciones que tienen, que tienden hacia una reflexión para resignificar como práctica democrática, constructiva y participativa. Entonces, se tiende a revertir esa representación social a través de todo lo que se trabaja con los estudiantes dentro del ámbito educativo. Con respecto al contexto, vuelve a Spakovsky toma lo mismo que las otras autoras, este tema del campo educativo. Es el contexto de la evaluación, es un hecho social con consecuencias sociales que impacta en diversos campos, en las vivencias internas de cada sujeto. Reubica la evaluación no como una amenaza, sino como una posibilidad. Acá hay que ver que esa posibilidad que ven esas representaciones sociales de los estudiantes lo ven como una posibilidad, puede ser, de pasar de año, pasar de grado. Los padres lo van a ver como una posibilidad de llegar a determinada carrera universitaria o de llegar a determinado trabajo, de acceder a. Ese contexto también va a estar demandando a la institución educativa determinados contenidos, determinado tipo de evaluación.
Esto va a estar ligado a esas tradiciones y tendencias pedagógicas, porque de acuerdo a cómo se enseña en ese contexto educativo, de acuerdo a esa mirada que hay sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, va a haber una mirada similar con respecto al proceso de evaluación. Entonces, Spakowski nos va a decir que hay tradiciones pedagógicas como concepciones consolidadas, por ejemplo, la pedagogía tradicional, esta tecnicista que vimos en las primeras dos diapositivas, los primeros dos autores, la escuela nueva, a la que pertenece más Spakowski, y todo el nivel inicial está más imbuido de esta escuela nueva, la pedagogía tecnicista o tradicional, y es diferente a las tendencias pedagógicas como nuevas miradas sobre la educación que están en proceso de consolidación. Por ahí Spakowski no coincide mucho con Davini, lo van a leer en el texto, por en cuanto a tendencia, tradición, concepciones ya consolidadas o no. Y ahí está la pedagogía crítico-social de los contenidos. Son tendencias pedagógicas en vías de consolidación. Ahora, ¿de qué manera suceden en la escuela? En la escuela no suceden de manera delimitada y totalmente estricta de si un docente enseña de manera tradicional, va a evaluar de manera tradicional. O sea, no siempre se logra esa articulación o ese trabajo tan sí, delimitado y estricto. En muchas oportunidades se enseña de manera más descontracturada y construyendo el aprendizaje, y se evalúa de manera tradicional. Entonces, no siempre se va a dar que estas tradiciones y estas tendencias coincidan en el proceso de enseñanza y en la evaluación. Debería ser un poco más coherente en este proceso, pero estamos muy marcados por tradiciones, estamos marcados por naturalizaciones. Naturalizamos un proceso de evaluación y necesitamos que esté la prueba escrita, porque si no, no puedo evaluar, no puedo saber cuánto aprendió. Entonces, enseño mediante un taller, en un diálogo constante con los estudiantes, pero evalúo a través de una técnica. Entonces, ahí hay un desfasaje, ahí hay algo que no está, está siendo coherente, una práctica que no está en consonancia con la práctica de enseñanza, con la práctica evaluativa. ¿Por qué sucede esto? Por estas naturalizaciones, lo van a leer un poco más detallado en el texto, esta cuestión de naturalizar prácticas por tener vivencia de esas mismas prácticas. Entonces, yo enseño como me enseñaron y evalúo como me evaluaron, pero en realidad nosotros hoy en día ahora en este momento que nos estamos capacitando sobre la evaluación, mañana no voy a poder evaluar de la misma manera, pensando en cómo fui evaluada, porque teoricé sobre la evaluación. Vi que hay una mirada diferente, entonces no puedo hacer oídos sordos a esto que hoy aprendí. Un poco esto es el conflicto que nos hablaban las autoras anteriores, ese conflicto donde se teoriza, pero la práctica vuelve antaño y vuelve esa práctica tradicional. Entonces, ese es ese conflicto que se da en ese campo educativo. Estas tradiciones y estas tendencias tienen un trasfondo, un paradigma como trasfondo, que lo vamos a ver en el próximo encuentro, por eso no voy a entrar en detalle con los paradigmas. Y habla de la concepción de infancia. Entonces, nosotros tenemos una forma de enseñar, una tendencia, una concepción, de acuerdo a lo que es la enseñanza, una concepción de aprendizaje, pero también tenemos que tener o saber cuál es nuestra mirada sobre ese sujeto que yo estoy por evaluar, al cual le enseño y al cual voy a evaluar. ¿Por qué? Porque si nosotros lo miramos como un sujeto, cada uno dentro de esa particularidad, como nos hablaban las autoras anteriores,
vamos a tener una concepción de infancia y de cuánto o cuáles son sus intereses, cuánto puede aprender de determinado tema, cuánta profundidad deberá tener, cómo voy a llegar, si a través de material concreto o no, si voy a poder hablar de símbolos, si voy a poder hablar de conceptos abstractos o no, cuál va a ser ese nivel de comprensión, perdón. Esa concepción de infancia que voy a tener va a estar marcando cuánto puedo enseñar, qué puedo enseñar y cómo puedo evaluar. Entonces no pueden ir por separado. Eso que yo había visto antes como las particularidades del sujeto, ahora se lo ve desde esta autora como qué concepción de infancia tengo, un poco más teórico. No ir a la particularidad, sino a qué idea de estudiante tengo en el aula. ¿Qué idea tengo de cómo debe egresar ese estudiante que ingresó a mi sala o a mi primer grado, a mi segundo, a mi sexto grado? Ese que lo vamos a ver en los proyectos políticos pedagógicos de las instituciones. ¿Cuál es el perfil del egresado? Bueno, es esa concepción de infancia que nosotros tenemos. Es ese sujeto que nosotros tenemos como ideal. Bueno, a ese sujeto ideal, ¿cómo llegamos? Es la cuestión. Y ahí es donde tiene que haber una coherencia de que si yo quiero un sujeto crítico, no puedo enseñarle desde una práctica pedagógica y desde una práctica evaluativa tradicional. Entonces, ahí es donde se tienen que alinear todas estas cuestiones, las concepciones de enseñanza, de evaluación y de infancia en este campo educativo.